Agradezco la invitación a la doctora Claudia Ramos, a Sebastián, pues, que es el que sabe de todos estos asuntos tecnológicos, y un agradecimiento muy especial a ustedes y a quienes están conectados de manera virtual, porque son ustedes los que le dan sentido a este trabajo que vamos a realizar hoy. Les tengo una noticia más bien mala, y es que no hay nada nuevo. Pues no hay así algo que hay en la vida, yo nunca escuché, no. Pero a veces conviene desempolvar los viejitos, recordar y darnos cuenta de cosas que a veces pasamos por la vida por encima de ellas. Les voy a agradecer si en el momento que tengan algo para decir, inmediatamente levanten la manito, porque es muy importante cuando podemos conversar. Si uno se queda aquí solo hablando, entonces uno se pone a pensar, estaré clara, estarán entendiendo, entonces con toda confianza, manito arriba y con seguridad que se les va a ceder la palabra. Entonces vamos a trabajar el tema de la comunicación. Es un tema muy complejo. Bueno, mientras tanto les voy a contar la ruta, por dónde nos vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a empezar con unas definiciones de las 3 palabras que están incluidas en el título. Esas 3 palabras son comunicación, familias y trastorno cognitivo. Después de esas definiciones, entonces vamos a revisar un poquito cuáles son las implicaciones en la vida, en el afecto, lo podemos decir, cuáles son las implicaciones subjetivas para las familias con un paciente con trastorno cognitivo. Para pasar al tema de la comunicación. El tema de la comunicación es muy amplio, es muy complejo, tiene muchas vertientes desde donde se puede estudiar. Yo voy a tomar solo 2. Voy a tomar la vertiente del malentendido y la vertiente de la palabra, porque considero que el malentendido y la palabra son 2 pilares fundamentales en la comunicación, sobre todo en la comunicación familiar. Entonces, las definiciones, las implicaciones para las familias, la comunicación y de ella la palabra y el malentendido, y terminamos con unas estrategias. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder hacer para tener una comunicación más armoniosa, más clara, que nos podamos entender mejor? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces empezamos por definir la comunicación. Y lo voy a decir bien sencillo, bien claro, para que nos empecemos a entender. La comunicación es un proceso, o sea, no es algo instantáneo que se da, y más adelante vamos a entender por qué la comunicación es un proceso. ¿Qué hay ahí? Hay 2 o más personas en esa comunicación. Necesitan intercambiar ideas, necesidades, sentimientos, afectos. Cuando alguien se te acerca, entonces decimos, ¿qué ir a pedir? ¿O a qué viene? O suena el teléfono, ¿para qué me llamó? Necesita algo, te quiere decir algo, te va a comunicar por un afecto, te va a decir, estoy muy triste y pensé en ti, dame una manito. Entonces, en la comunicación hay un intercambio y, ojo, es un proceso. Tengamos eso ahí apuntadito, que no se nos vaya a olvidar. Pasamos. La familia. Hay estudios de la familia desde hace muchos años. Las definiciones son muy numerosas. Las clasificaciones de las familias cada vez se van ampliando. Entonces traigo una definición sencilla y concreta porque me interesa es aplicarla a nuestras familias. Entonces lo digo así, es una estructura compleja que no se reduce a un mero hecho biológico, porque no necesariamente cuando decimos, este es un familiar, estoy diciendo, tenemos la misma sangre. No, a veces en las familias tenemos personas
que se agregan por las que sentimos mucho afecto y las consideramos nuestras. ¿Qué pasa en la familia? En la familia pasa un asunto muy interesante y muy trascendental, y es que la familia es el espacio fundamental para el sujeto. Allí aprende las nociones básicas fundamentales para la vida. Por eso muchas veces escuchamos decirle una persona a otra: a usted no le enseñaron eso cuando estaba chiquito, eso se lo enseñan a uno en la casa. Porque allí en la familia tenemos el aprendizaje de unas nociones básicas que nos van a servir durante toda la vida. Y el otro elemento fundamental en esta definición es que es un espacio que se constituye en el primer lugar, y eso es fundamental, es el primer lugar donde expresamos el amor, el odio, la tristeza, la alegría, la ira, el miedo. Nuestras emociones, que van a jugar un papel muy importante en la comunicación, iniciaron en la familia. Mejor dicho, allí aprendimos. Hay gente que aprendió que hay que llorar por todo. Entonces, por todo llora. Un trasteo y se pone a llorar. ¡Ay, qué trabajo tan horrible el que tienen! Cuando dicen llora viendo montar una llanta. Entonces se pone uno a mirar dónde lo aprendió. Cuando estaba chiquitico. O es muy rabioso. Porque vio que en su familia esos adultos parecía que estuvieran como picados por un alacrán, que se enojan por todo y dice uno: de tal palo, tal astilla. Entonces, ojo con la importancia que tiene la familia para todos los sujetos en cualquier momento histórico. Porque esto no es la familia pasada, no. La familia contemporánea, que presenta un montón de cambios, sigue siendo el espacio fundamental para el ser humano. ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces pasemos al trastorno cognitivo mayor. Es una pérdida profunda de las habilidades mentales que afecta la vida diaria de una persona, por cuanto hay pérdidas de memoria, incapacidad para comunicarse y hay una dependencia total de otras personas. En esto ya ustedes están muy ilustrados, ahí no me voy a detener para que podamos avanzar y nos rinde el tiempo. Las familias, lo pasamos, de personas con trastornos cognitivos mayores requieren, lo primero que requieren, información médica para conocer los cambios, el progreso del trastorno y los cuidados necesarios para lograr la aceptación y adaptación emocional. Esa ayuda médica es prioritaria, porque a veces las familias pasamos por encima los primeros síntomas y nos disuadimos y nos damos razones y sacamos los imaginarios que tenemos en la cabecita y decimos: no tiene nada, siempre fue muy distraído, siempre se le olvidaban las cosas, no le haga caso, él está bien. Y de pronto llegan tarde a la cita médica porque se perdió un tiempo en el que se pudo manejar mucho mejor al paciente. A ese mecanismo lo llamamos mecanismo de negación. Siempre que tenemos un susto, decimos: no lo vamos a creer. Abrimos el bolso, me robaron la billetera, no puede ser, tiene que estar aquí. Sacas todas las cosas, no está. Las volvés a guardar, no puede ser. Entonces, frente a ciertos impactos en la vida, los seres humanos sacamos como defensa, porque nos tenemos que defender para protegernos, y nos protegemos con el mecanismo de negación. Está muy bien, no le pasa nada. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué impacto sienten? Las familias van a sentir un carrusel de emociones, un montón de emociones. Empezamos con un nivel de estrés altísimo.
pasando por la frustración. Eso nos genera muchísima frustración, pero ¿por qué a nosotros? ¿Pero por qué a él? ¿Pero cómo así? ¿Pero todo iba tan bien? Pero yo nunca me imaginé, yo nunca pensé. Pasando también por la ansiedad. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, el futuro. Entonces, ¿cuánto dura? ¿Y entonces qué? ¿Cómo me muevo? ¿Qué cambios hay que hacer? Y la ansiedad a veces nos desborda y nos lleva a cometer ciertos errores. Pero también hay casos en los que se siente culpa. Mi mamá me pagó la carrera, se sacrificó por mí, ahora está enferma, me toca a mí asumir el cuidado total de esta enfermedad, porque si no soy un desagradecido. Y viene en un juego de culpas que a veces le complican la situación al familiar o al cuidador. La negación de la enfermedad de la que ya les hablé, porque es posible que primero sentimos negación, luego aceptamos, pero en cualquier momento del proceso se puede volver a presentar la negación. No, está muy bien, ya se alivió, eso fue de pronto un error del médico, está supremamente bien, en este momento no tiene nada. O sea, la negación va y viene. Hay un agotamiento naturalmente, un agotamiento emocional y físico. Cuidadores y familiares anotan que se sienten muy cansados, que están rendidos, que se quisieran acostar y quedarse quietecitos, porque precisamente el nivel de estrés agota, porque el agotamiento mental y emocional también genera un agotamiento físico. Y uno dice, pero ¿por qué estoy tan cansado de las piernas y no he hecho nada? He estado sentada cuidándolo, sí, pero has estado haciendo fuerza, has estado ansioso, preocupado, y eso te genera un estado emocional muy fuerte que te produce un agotamiento. Las familias advierten que tienen necesidad urgente de pedir ayuda, porque es una situación donde solos no vamos a poder. Ahí hay que ser absolutamente humildes y reconocer, no puedo solo con esta situación, necesito una manito amiga, vamos a buscarla, ¿cierto? A nosotros no nos enseñaron a contar con la muerte y la tenemos segura, absolutamente todos los que estamos aquí un día no vamos a estar. Y en esta cultura, sobre todo esta cultura paisa, es muy apegada, supremamente apegada. Y esos apegos nos perjudican, porque no nos ayudan a vivir libres y pensando la idea, bueno, ahora tengo mi pareja, cuando no lo tenga, ¿qué va a hacer de mí? Claro que me puedo ir yo primero, pero si se va el primero, a ver, ¿cómo irá a hacer esto? ¿Qué irá a pasar? Entonces te acompaño en tu sentimiento de desolación. Es fuerte, pero es un sentimiento que te puede ayudar a aprender y a salir adelante. Por ejemplo, venir hoy aquí me pareces muy guapa, te felicito. Y te invito a que sigamos conversando. Bueno, ¿cómo vamos? Muy bien. Entonces pasemos a la comunicación en la familia. Y lo primero que tengo para decirles es que las relaciones definen la comunicación. Entonces, cuando alguien te diga, tengo problemas de comunicación con mi tía, le está queriendo decir, tengo problemas de relación con mi tía. Por eso no nos comunicamos igual con un amigo, con un hermano, con un familiar, con el jefe. La comunicación con el jefe es plana, ¿cierto? Y es muy clara, porque la relación tiene que ser muy buena. ¿Cómo le voy a dar patadas a mi lonchera? Pero en los vínculos más íntimos, me refiero al vínculo de pareja, me refiero al vínculo con los hijos, el vínculo con los hermanos y el vínculo con los padres, nos va a decir cómo es esa relación y queda al desnudo cómo va a ser esa comunicación. Por eso, con el hermano que yo no me he podido entender nunca, la comunicación es muy difícil,
pero la comunicación es difícil porque la relación es muy difícil. Entonces no nos ganamos nada con preguntar, dame técnicas para comunicarme mejor con mi mamá. No, pregunte más bien, dame técnicas para relacionarme mejor con mi mamá. Porque si la relación, por ejemplo, es hostil, es agresiva, la comunicación va a ser muy confusa, no se van a entender. Cuando alguien diga blanco, el otro va a escuchar negro. Y después vienen los problemas, los malos entendidos y qué pesar no haber grabado para poderle decir que estaba en un error, en una equivocación. Entonces, si la relación es cordial, la comunicación es tranquila, fluye, podemos llegar a hacer acuerdos. Pero si la relación es agresiva, con rabia, con facturas por cobrarle al otro, esa comunicación va a ser muy compleja y es posible que no lleguemos a ningún acuerdo. Y entonces decimos, con usted no se puede hablar, con usted no se puede hablar. No, no es que no se pueda hablar, es que entre ustedes dos hay una relación muy hostil y en esa relación hostil va a ser muy difícil la comunicación. Y tenemos que tener en cuenta que hay personas que nacieron con el deseo de pelear. Con todos pelean. Mire alrededor los vecinos, con todos los vecinos ha tenido dificultad. Usted va a la casa, está solita esa persona barriendo y está peleando con la escoba. Porque qué escoba tan ordinaria, no es como las escobas de antes. Vea, esto no barre. Si nos tocara cuidar a una persona que nació con deseo de pelear y solo pelear, pues el cuidador va a tener que tener unos niveles altísimos. En primer lugar, de amor, de compasión, que pesar esta persona, ¿qué le habrá pasado en la vida? ¿Qué sería lo que le hicieron? A esta persona le tuvieron que hacer algo para ser una persona que a toda hora quiere pelear, con todos quiere pelear. Pero entonces ahí habría que pensar, no me lo puedo tomar personal, porque esta persona con cualquiera que tenga al frente va a pelear. Si aquí no estuviera yo cuidándola, sino otra persona, con esa persona también estaría de pelea. Entonces vamos a hablar de la comunicación y voy a empezar con el tema del malentendido. Les prometí hablar de dos elementos fundamentales en la comunicación, el malentendido y la palabra. Entonces dice, el que habla está sujeto al poder discrecional de quien lo escucha. ¿Qué quiere decir eso como tan enredado? Que cuando yo hablo, yo no sé qué dije hasta que el otro no me responda. Por eso no basta la buena voluntad en querer ser muy claro, en querer dar un mensaje muy tranquilo, muy amoroso al otro, porque yo no sé el otro cómo lo va a recibir. Yo tenía un compañero de trabajo que llegaba algunos días echando piropos. Entonces, hola, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás de elegante? Y los compañeros le decían, ¿cuánta plata necesitas? Porque ese saludo no quiere decir que a usted le importa cómo estamos. Usted está limpiando el terreno, echando flores, abonando el terreno para después pedir una platica prestada. Entonces, es muy frecuente escuchar las frases que están observando. Eso no fue lo que yo quise decir, pero es rutinario, es constante en las familias, en las empresas, donde quiera que usted vaya. Eso no fue lo que yo le quise decir. Yo no dije eso. ¿Acaso estoy loca? Yo no dije eso. Y el otro jura que lo escuchó. ¿A quién le creemos? A los dos. Tenemos que pedir ayuda, pero no es al vecino, no es al tío que tanto me quiere. Hay que buscar una ayuda jurídica. Por eso a los abogados no les gusta mucho cuando se trata de repartir herencias.
porque está el afecto por la persona que falleció y están todos esos recuerdos y todas esas historias que se tejieron. ¿Cómo vamos a partir la casa en dos? Si yo embaldosé la casa hace 15 años y yo fui el que cogí goteras y le tapé el techo hace 25. Entonces, ¿cuánto le debo? No, es que a usted no le toca nada, la casa es mía. Entonces ahí viene un juego de afectos, una comunicación muy difícil, que solitos es muy difícil que logren acuerdos. Toca ir donde el doctor, abogado, contarle la historia, y el abogado está dispuesto a tener una familia 5 años luchando por la herencia, que muchas veces mueren los interesados en la herencia, entonces ya vienen los hijos, los sobrinos. Sí, claro. Muy bien. También escuchamos la frase, usted entendió mal. Es que usted no entiende. Pero seguido, pues, usted no entendió. Pero ¿cómo que no entendió? Cogemos un taxi, el conductor hace otra cosa. Oiga, usted no entendió que por aquí no. Usted me dijo que por donde más rápido saliéramos. Pero es que salimos más rápido por allí. Señora, ¿cómo se le ocurre? Esta es más rápida. Faltaron palabras, ¿cierto? Hubo ahorro de palabras, entonces ahí estamos graves. Les voy a leer una historia que a mí me encanta. Espero que pongan toda la atención porque con esa historia empezamos a terminar esta conversación. Claro. Bueno, entonces les invito a escuchar muy atentamente esta historia que a mí me enamora cuando pienso en el tema de la comunicación. Entonces dice así: el teólogo y el indio tuerto. Una historia muy antigua narra el encuentro y la discusión entre un teólogo y un indio tuerto. El teólogo mostró un dedo. En respuesta, el indio mostró 2 dedos. El teólogo 3. El indio respondió mostrándole el puño. Enseguida, el teólogo tomó una fruta, la mordió y escupió su cáscara. Por su parte, el indio tomó un limón y se lo tragó. La discusión erudita duró mucho tiempo hasta que el célebre teólogo se dio por vencido. Entonces preguntaron al teólogo, ¿por qué? Él respondió, pero esta vez no por medio de signos, sino de lenguaje articulado. Mi rival es un verdadero pozo de sabiduría. Yo le mostré un dedo diciéndole que Dios es uno. Él me contestó sabiamente mostrándome 2 dedos para hacerme recordar que además del Dios Padre está el Dios Hijo. Entonces traté de tenderle una trampa y le mostré 3 dedos, queriéndole decir, quizás hay 3 dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero él esquivó sabiamente la celada mostrándome el puño. La vida, Dios es uno en 3 personas. Entonces le mostré una fruta diciéndole, la vida es dulce como esta manzana, pero esta vez me dejó estupefacto comiéndose un limón y haciéndome comprender con eso que la vida es mejor que los frutos dulces y que tiene un gusto ácido y eso la vuelve más preciada y valiosa. En verdad es el más sabio de todos los teólogos del mundo, exclamó anonadado el teólogo. ¿Es exacto lo que contó el teólogo? Preguntaron al indio. Ni siquiera pensé en Dios, dijo extrañado el más sabio de los teólogos. Lo que ocurrió fue que en ese insolente blanco me mostró un dedo, como diciéndome que yo tengo un ojo solamente. Y aún así me atreví a discutir con él. Yo le mostré 2 dedos, como diciéndole, uno mío vale por 2 suyos. Entonces él me mostró 3 dedos, como si dijera, déjate de bromas, entre tú y yo tenemos 3 ojos.
¿Qué quedaba por hacer? Le mostré el puño, insinuándole que a los descarados como él solo se les puede escarmentar con golpes y no con palabras. Me contestó entonces: te comeré como esta manzana y escupiré tus huesos. Luego yo tragué el limón, haciéndole entender que de él no dejaría ni los huesos, que me lo comería entero y lo acabaría en segundos. Colorín colorado, la historia se ha terminado. Y esa es la comunicación cotidiana. Esa es la comunicación cotidiana. Yo no dije eso, usted sí lo dijo. Pero la cara que tenía era que no estaba de acuerdo en lo que decía, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos entonces con la palabra. La palabra nos permite ser. Por eso hay un poema muy bello que tiene una frasecita que dice: si no hablas, no serás. Y vemos la preocupación de las mamás cuando los niños no hablan. Salen corriendo donde el médico. Ay, doctor, este muchachito no habla. Y uno le pregunta: ¿y a usted qué le preocupa de que no hable? ¿Qué le hace? No, ¿cómo así? No, tiene que hablar para que sea persona, para que lo escuchen, para que sea un ser. El derecho también nos muestra la importancia de la palabra. Cuando hay un detenido le dicen: tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier palabra que diga puede ser utilizada en su contra. Entonces, la palabra como un elemento fundamental en la comunicación, pero que hay que hacerle un tratamiento muy especial con mañita, cuál es esa palabra que vamos a utilizar. Sufrimos, entonces, esta afirmación la podemos tener en nuestra cabecita. Sufrimos en la relación con los otros. Y esa relación está mediada por la palabra. Entonces pudiéramos concluir que las palabras nos hacen sufrir. Y muchas veces alguien está triste, preocupado. ¿Qué te pasó? Es que me dijeron una palabra, pero esa palabra fue contundente. Hay un libro muy lindo que en estos espacios yo lo he recomendado y lo seguiré recomendando el resto de mis días, que se llama Los 4 Acuerdos Toltecas. En los 4 acuerdos toltecas, me corchaste, pero si terminamos la conferencia y me das un minuto, te doy el autor. En esos 4 acuerdos, yo me quedo en el primero leyéndolo y estudiándolo, y siempre lo veo de mucha actualidad, porque ese primer acuerdo tolteca dice: sé impecable con tus palabras. Ojo con lo que dices, pero ese ser impecable es en doble vía. Ojo con lo que dices, pero también ojo con lo que escuchas y vas a creer. El problema es que a veces lo creemos. Por ejemplo, ahora que comentabas como cuidadora experiencias, en esa experiencia, cuando una persona está muy agresiva, muy furiosa, muy brava, esa persona va a decir cosas. ¿Qué es lo mejor? Escucharla, pero no quedarse con esas palabras. Entender que esas palabras eran de una persona que estaba enojada, que no era contra mí. ¿Cuál es el problema? Que a veces las creemos. Y ese libro incluso cuenta la historia de una niña que está muy feliz solita en su casa cantando. Llega la mamá se desespera al escucharla cantando y le dice: cállate, que cantas muy feo. La muchachita jamás volvió a cantar. Pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Shakira. Cuando Pacheco tenía un programa, Cante aunque no cante, pues es que eso hace muchos años, y a Shakira la descalificó. No, que ni riesgos, que ya no cantaba. ¿Qué hizo Shakira con eso? No le hizo caso a Pacheco. Dijo: eso cree usted, yo sí canto muy lindo, espere y verá. Y mire esta mujer dónde va. Con esto lo que les quiero mostrar es
lo delicado que es el tema de la palabra. Con una palabra podemos hacer mucho daño o por una palabra podemos hacer mucho bien. Cuando usted le dice a su hijo, es que usted es muy necio, ya lo autorizó a que fuera necio. Y les cuento una anécdota. En mi consultorio recibí un niño, unos 6 años más o menos, y me dice, mira, si te quiebro ese florero, no tengo la culpa porque yo soy hiperactivo. Y ay, mi florerito, y oiga, un florero pero fino, pues yo nunca lo compraría, eso fue un regalo. Pues tuvimos 10 consultas y el florero permaneció ahí. Pero ¿qué pasó? Cuando él me dice, si te lo quiebro no tengo la culpa porque soy hiperactivo, yo le dije, si me lo quiebras tenemos un problema así de grande. No puedes volver a entrar aquí, porque en este consultorio solamente dejo entrar a las personas que cuidan y respetan el cuerpo, los muebles y las cosas. Tú verás, pues el florerito nunca lo quebró. Se terminó la 10ª cita, le dije, mira el florero, y me dijo, y no lo quebré, es que tú no eres hiperactivo. Vea, ese muchachito salió por ese corredor volado a los gritos, mamá, que yo ya no soy hiperactivo, mamá, ya me curé. Y yo, vea. Que autorizan al otro a que se comporte de determinada manera. Entonces, un apodo, un sticker, una etiqueta, ¿cierto? Un estigma. Bueno, entonces la palabra tiene poder. La palabra toca el cuerpo. A usted con una palabra la pueden poner a temblar. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero sin embargo a veces nos cogen fuera de base. Yo estuve dando clases una vez en el municipio de Remedios y sentí unos pasos como unas botas. Y yo le dije a los estudiantes, ¿qué es ese ruido? Profe, que se entró la guerrilla. Me tuve que sentar. ¿Qué me dijeron? Guerrilla, ya me senté. Esa palabra tocó mi cuerpo. Me senté, pero no duré sentada más de 1 minuto porque al minuto entraron al salón y nos teníamos que tirar todos al piso. Y yo, bueno, en el piso tiemblo menos, mejor. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. La palabra tiene poder, toca el cuerpo. Incluso algunos dicen que la palabra tiene magia. Yo he visto por ahí gente muy feita, muy feita, muy feita, que se creen lindos. Y yo les pregunto, usted se siente muy lindo, ¿cierto? Y dice, es que yo soy muy lindo. A mí me dijeron pequeño que yo era una hermosura, que qué niño tan lindo. Se la creyó y anda por la vida sintiéndose lindo. Bienvenido. Son decretos. Son decretos, correcto. Esa es la palabra. La palabra mágica entonces se vuelve un decreto. Y por eso nos dicen, eres luz de la calle y oscuridad de la casa. Ay, si en la casa nos tratan de una manera muy distinta a cómo nos tratan en la calle, ¿cierto? Las palabras que nos dicen en la calle son otras, entonces el comportamiento naturalmente va a ser otro. Entonces, con una palabra nos pueden hacer temblar, pero también pueden arrancarnos una carcajada. Una sola palabra y usted se muere de la risa. Arrancar lágrimas, gritos, nos pueden hacer enrojecer o palidecer. Pero no solo la palabra toca el cuerpo, sino que también tiene poder. Con una palabra nos pueden alegrar, entristecer un momento, un rato, una noche, un día, o dañarnos la vida. Muy bien. Cuando se habla de comunicación, entonces decimos que la comunicación sea en el momento oportuno, ¿cierto? Y a la persona adecuada. Un silencio puede ser muy agresivo, pero en la mayoría de casos resulta muy protector. ¿Cuándo resulta protector? Cuando yo digo, tengo una ira que soy capaz de acabarla con la insultada que tengo preparada en esta cabeza, pero no lo voy a hacer. De pronto después me arrepiento y me lleno de culpa y paso una mala noche, me voy a quedar calladita.
¿Tienes algo para decir? Y yo no, está muy bien así. Como dicen por ahí, el silencio es más elocuente que la palabra, ¿cierto? Que lo decíamos al principio, si hay un silencio y lo consideramos que es muy agresivo, más que pensar en ese silencio, yo invitaría a pensar en la relación. Porque recuerden que de la relación depende la comunicación. Ayer leyendo a Séneca, pensando precisamente en ustedes, yo soy una seguidora del filósofo Séneca, él me ha enseñado muchas cosas muy bellas, y encontré una frase que decía, lo importante es saber cuándo hablar, pero también saber cuándo callar, ¿cierto? Que uno cumple 50, oiga pues, y si despierta y no le duele nada, se murió. Entonces yo me pongo a hacer historia, ¿cuánto hace que cumplí 50? ¿Cuánto llevo de muerta y no me han mandado ni una florecita, ni un sufragio? Son ideas. Y esa es una palabra, ¿cierto? Que si usted la cree, a los 50 empieza, me duele aquí, hoy me dolió aquí, ay, me duele aquí, ay, es que aquí, ay. Pero si usted dice que a los 50, ¿qué? ¿Acaso soy boba? A mí no me va a doler nada, ¿por qué me va a doler? ¿Quién dijo? O sea, la vida duele, pues. Pero que duele en el alma, no en el cuerpo. Que duele en el alma, porque con el alma me las veo yo, con el cuerpo se las ve el médico, ¿cierto? Entonces, ojo con esos dichos, con esas palabras, con esos decretos, porque si usted los cree, esos mitos tan miedosos, ¿cierto? Que si usted está viejo, está enfermo. A mí me decía un señor la semana pasada, le pesó en el alma, me decía, Ave María, usted todavía el montón de pelo que tiene. Yo lo miré y le dije, ¿tú me estás diciendo vieja? No, disculpe, no, yo no le quería decir eso. Pues a ver, lo que le quiero decir es que, pues y le dije que nada, que los viejos tienen que ser calvos. Pero yo no soy boba y no me dejé calviar porque yo me cuido, listo. Me decía, ay no, yo no sé qué hacer con eso. Le dije, ¿para qué habló? Por eso yo iba aquí calladita, mirando el paisaje, y a usted le dio por hablar. Es que mire lo delicado que es hablar. Y me decía, lo que yo te quería dar era un piropo. Y le dije, y recibí el piropo, totalmente marchito, totalmente agotado. Ya. Me bajé pensando y yo, yo soy muy mala. ¿Cómo le contesté eso a ese señor? Y le dije, ¿y el paquete tan metido? ¿Por qué me tiene que recordar que ya no soy la mujer de 15? Es que miren la comunicación, y es la vida cotidiana. Ustedes deben tener un montón de anécdotas y de situaciones. Ahí en un momento dado, en un momentico, con una persona, taque un desencuentro. Y a veces queda uno como, ay, ¿yo por qué contesté así? Y calladita, más bonita, porque lo que diga puede ser utilizado en su contra. Y que muchas veces por eso no sabemos qué comunicamos hasta que el otro no nos responda. Por eso a veces insistimos, usted sí me entendió, yo sí fui clara, sí tiene clarito lo que yo le quise decir, ¿cierto? Porque no sabemos el otro en qué contexto anda, qué piensa, qué vive, qué intenciones tiene. Me parece que la historia de esos dos hombres, ¿cierto? Del indio y del teólogo, pero es muy importante que te pongas en ese lugar de no saber, porque cuando uno no sabe, viene la curiosidad por saber. Entonces tienes el apoyo médico, los médicos te pueden explicar, pero sinceramente el mejor maestro es el paciente. Como las mamás cuando llega el primer hijo, muy bien, que la capaciten, que le enseñen, que le digan, pero a ella, si se deja, el mejor maestro va a ser el bebé, porque ella va a identificar un grito que es de hambre y lo va a diferenciar de un llanto que es de sueño, de cansancio, o está incómodo porque está mojadito. Entonces es muy importante observar el paciente
y leer en ellos sus signos, sus señales, interpretarlas, y poquito a poquito se van dando cuenta cómo es que podemos tener una relación tranquila. Cuando yo le digo que se enoja, cuando le digo que me mira mal, cuando hago tal cosa se sonríe, y el mismo paciente va dando unas lecciones de vida bellísimas.